El equipo de Cruz Azul acaba de conseguir los primeros 3 puntos en este camino a la undécima, en este nuevo camino al bicampeonato, o bueno, en este inicio de la Apertura 2026, en calidad de visitante, tras vencer al Atlético de San Luis con un marcador de 3-2, que para mí termina siendo un tanto engañoso, no les voy a mentir. La verdad es que creo que el equipo de Cruz Azul termina remando contra corriente, como lo fue en el primer partido, perdón, en los partidos anteriores del cierre de Clausura 2026, pero para mí termina siendo algo engañoso por la forma en cómo se termina dando. Al final, el equipo local termina aprovechando los errores defensivos que tuvo Cruz Azul y que al final las oportunidades que generaron a través de los errores de la defensa los terminaron aprovechando, y de ahí fue justamente donde cayeron los dos goles, que los platicaremos un poquito más adelante. Pero en este comienzo de torneo creo yo que hay muchas cosas que se tienen que pulir, hay algunos jugadores que tienen que empezar a despertar, empezar a espabilar un poquito, porque esa clase de errores que estuvimos viendo por parte de la defensa de Cruz Azul contra otros equipos, y sin restarle mérito al Atlético de San Luis, que no se me malentienda, otros equipos como América, como Toluca, como Chivas, que te pueden llegar a aprovechar muchísimo mejor esa clase de oportunidades. Ahí es donde podríamos ver muchísimas complicaciones en este largo Apertura 2026 que se le viene a la máquina del Cruz Azul. Iniciando el partido, la verdad es que tuvimos un enorme y muy gratificante gesto por parte del equipo del Atlético de San Luis, en el cual le rindieron un homenaje al actual campeón del fútbol mexicano, que en este momento es Cruz Azul, de una manera bastante linda. La verdad es que yo soy muy fan que se hagan ese tipo de cosas, porque creo que no queda más que reconocer el enorme torneo que estuvo teniendo Cruz Azul, o al menos el cierre de torneo que estuvo teniendo. Vimos un partido bastante clave y que, bueno, desafortunadamente para el equipo local, después del homenaje terminan perdiendo, pero al final son cosas del fútbol. Creo yo que eso no tiene que restarle mérito y honor a lo que mostraron en el inicio del partido, porque después de eso vimos un partido bastante trabado, bastante movido por parte de Cruz Azul. Vimos un planteamiento un tanto diferente de la mano de Joel Wiki, que vimos un cambio en la alineación, que antes estábamos acostumbrados a ver un 4-1-4-1, que de la nada se convertía en una línea de 5, obviamente con un Eric Lira que aparecía como defensa central, que aparecía como 5, pero al final terminaban bajándolo para que fuera un defensa más. Y en este caso no, en este caso vimos cómo estuvo bien acompañado por parte de Agustín Palavecino, que tuvo un partido regular, ahorita lo vamos a platicar, pero independientemente de eso, Eric Lira, que bueno, muchos sonaban, muchos ya estábamos pensando en una despedida para nuestro queridísimo Pitbull. Desafortunadamente, bueno, al final el tema de que se va a ir o se va a quedar todavía está en el aire. El mercado de transferencia apenas está iniciando, apenas está habiendo algunos movimientos, todavía falta que finalice el Mundial, entonces ahí es donde podríamos ver algún tipo de cambios. Ojalá que sí, porque al final nosotros queremos ver a nuestros jugadores mexicanos triunfando o rompiéndola en Europa. Pero bueno, en este caso estuvo, la verdad termina haciendo un partido muy importante Eric Lira, que termina recuperando los balones de la misma manera que lo hizo al finalizar el torneo regular. Recordemos que Eric Lira no estuvo en el cierre de los cuartos, semifinales y la final, pero sí estuvo en aquel partido justamente contra Necaxa, que termina ganando 4-1 y termina siendo el momento en el que muchos pensábamos que Eric Lira ya no iba a regresar. De ahí vimos unos cambios también que fueron bastante llamativos. Estaba planteando mucho la búsqueda de un lateral derecho y la búsqueda también de otro delantero, porque yo sigo con la misma idea. Entiendo que Joel Vicky va a hacer lo que él vea mejor para el equipo y se le va a respetar, y le salió en esta ocasión, pero Cristian Everé para mí termina jugando muchísimo mejor como extremo y no tanto como delantero. ¿Por qué? Por la explosividad que ya venía comentando en otros análisis. Para mí el nigeriano tiene una forma de jugar que se decanta mucho a la velocidad, que se decanta mucho a la potencia que tiene para correr, que tiene para recuperar balones y dar justamente algunos centros para otros delanteros, porque al final entiendo que termina jugando como delantero, porque el Toro no puede jugar todo el partido, porque Nico tampoco sabemos que tan bien esté. Al final, Mateo Levi, todavía no tenemos la certeza de que pueda quedarse. Entonces creo yo que está bien que lo esté poniendo ahí,
pero si puedes poner al Toro, que es un jugador alto y que al menos en este partido estuvimos viendo muchos centros, estuvimos viendo mucha búsqueda de balones aéreos y un Christian Evere que no está tan acostumbrado a ello, creo yo que podrías hacer justamente esa modificación. Pero bueno, al final Joel Wiki termina planteando un 4-2-3-1 que termina apartándose un poquito de lo que veníamos viendo justamente y que ahí creo yo que ahí es donde comete algunos errores por parte de la defensa que terminan cayendo las dos anotaciones por parte del equipo local. Luego de ahí veíamos un poquito más adelante justamente una jugada al minuto 5 que podía haber significado el primer gol del equipo de Cruz Azul, que fue una enorme asistencia por parte de José Paradela, que desafortunadamente, bueno, no termina por concretar el mismo Cristian Evere, ahí no tiene nada que ver la posición ni nada, sino termina equivocándose de una manera bastante fea el jugador nigeriano, que termina tratando de rematar con una pierna, le rebota en la otra y bueno, ya no pudo hacer más para poder hacer la primera anotación en los primeros minutos. De hecho, todo lo que fue el comienzo del partido para mí termina siendo completamente de Cruz Azul hasta el minuto 18, que bueno, hubo una llegada por parte de Sebastián Salios Lamón, que este jugador que yo pensé que ya no iba a seguir en San Luis porque estaba sonando mucho para irse incluso a algunos equipos de Europa, al final termina quedándose y termina, bueno, teniendo una oportunidad a minuto 17, 18 aproximadamente, que termina yéndose por arriba del poste. Luego al minuto 20, un intento de centro que termina rebotando, Nomar Campos termina salvando de una manera bastante adecuada a Kevin Mier, mandándole al tiro de esquina, después de eso no pasó nada, veíamos un poquito de jugadas que no se terminaban concretando por parte de Cruz Azul, porque buscaban mucho el centro, buscaban mucho a alguien que estuviera en la parte de arriba, pero reitero, un Toro Fernández que te puede ganar prácticamente esas, o un Willy Ardita que no va a estar siempre en la parte de arriba, creo yo que es muy complicado, porque al final un José Paradela, un Palavecino te pueden llegar a salvar en alguna jugada así, o pueden tratar de finalizar ese centro, pero no va a ser siempre así, y creo yo que ahí es donde cayeron muchos errores por parte de Cruz Azul, que hay que decirlo, empezó a bajar un poquito el ritmo, de ahí veíamos a un Rafael Llorente que para mí termina siendo uno de los jugadores más determinantes para el equipo de San Luis, reitero, justamente para mí termina siendo quien termina jugando más en la posición y en el rol de Joao Pedro, que desafortunadamente está lesionado y no sabemos para cuándo vaya a regresar, ya sabemos que este tipo de lesiones de ligamento cruzado y todo esto llegan a tardar muchísimo, y también hay que restarle mérito porque al final fue el goleador de la temporada pasada junto a Armando La Hormiga González, el jugador de Chivas, entonces fue una baja muy clave y muy importante para el equipo local. Luego de ahí veíamos un poquito más de lo mismo, muchos centros, dos llegadas por parte de Rotondi que no terminaban por concretarse, los dos tiros iban directamente a las manos del portero, algunas llegadas por parte de San Luis, un disparo que tenía Leonardo Flores, que desafortunadamente para ellos no terminaba concretándose de una manera adecuada por la buena aparición de Kevin Mier. Al minuto 33 hay una jugada un tanto polémica por parte de Charlie Rodríguez, que termina siendo marcada como tarjeta amarilla en contra justamente de Charlie, que termina siendo por simulación o supuesta simulación. La verdad es que a mí se me hizo muy raro que no revisaran la jugada un poquito más, que no hubiera otro tipo de repetición, al menos para el espectador, porque se decidió, se tardó unos cuantos segundos en que le avisaran al VAR desde el VAR a Donay si había alguna intervención, si estaba bien marcada, si estaba mal marcada, y de alguna manera dejaron pasar y no hubo otro tipo de repetición y dijimos, bueno, luego de ahí en minuto 44 venía una de las jugadas más importantes que tuvo Cruz Azul, una jugada y un complemento impresionante entre Charlie y Everé. Charlie que le termina dando un pase espectacular a Everé, Everé que no se vuelve loco, que no busca directamente rematar, sino le da el pase a Carlos Rotondi y de ahí, bueno, desafortunadamente se termina estrellando en el poste y luego de ahí trata de rematar o de hacer un contrarremate Charlie Rodríguez en una tijera que hubiera quedado espectacular para la foto, desafortunadamente se termina yendo para afuera y ahí también tuvo una oportunidad muy importante Cruz Azul que desafortunadamente no se termina concretando. Pasaron los minutos, ya estábamos casi por finalizar el primer tiempo, un disparo por parte de Paradela que desafortunadamente no termina llegando a nada, se termina desviando por la parte de derecha y bueno, de ahí se terminaba el primer tiempo, un dominio para mí completo de Cruz Azul porque San Luis no había llegado mucho, había tenido máximo como unas 3 llegadas, del otro lado teníamos un Cruz Azul que había llegado unas 5 o 6 veces de manera efectiva, de manera que provocaran peligro,
pero de ahí no pasaba nada, íbamos al segundo tiempo y bueno, ahí es donde justamente vinieron. Para mí son dos errores defensivos porque al final no puedes perder la marca de esa manera. Charlie termina perdiendo justamente lo que era la posesión o el ritmo que estaba manejando San Luis, porque en los primeros minutos o en el primer minuto un golazo, tengo que decirlo, por parte del mismo que ya había advertido a Cruz Azul, Sebastián Salios Lamont, termina cayendo una anotación espectacular que para mí claramente no tiene nada de culpa Kevin Mier. Para mí es más error por parte de la defensa que le dejaron justamente el espacio, aunque eso no quita que sea un golazo. Y luego de ahí, 4 minutos después, venía un error bastante doloso para mí por parte de Willer Dita, que a mí me sorprendió mucho porque sabemos la potencia y la agresividad para defender que tiene el colombiano, y en esta jugada, en un rebote que termina dejando Gonzalo Piovi o Omar Campos, no recuerdo bien, termina dejando que el jugador de San Luis pueda dar el pase, que si no mal recuerdo, fue el mismo Leonardo Flores. De ahí termina dando el pase y le termina cayendo justamente a Rafael Llorente, otro de los que ya había sido muy importante o de los que había sido más determinante en el partido. Y bueno, de ahí caía justamente la segunda anotación. En 4 minutos se te caía completamente el plantel y la forma de jugar que estaba teniendo Cruz Azul en el inicio del primer tiempo. Y en el segundo tiempo iniciar en 4 minutos, bueno, en 5 minutos con 2 goles en contra, pues claramente no se le desea a nadie. Y la forma en cómo se empezó a modificar vino directamente de los cambios, vino directamente del banquillo, porque se fue Cristian Everé, se fue Omar Campos, que para mí no tuvieron un gran partido, y se fue Agustín Palavecino, que a mí me sorprendió un poquito ese cambio, porque si bien no lo vimos en la manera ofensiva, lo vimos un poquito más apoyado justamente con Eric Lira y también con Gonzalo Piovi, pero termina saliendo de cambio, termina entrando Nico Ibáñez, o sea, entró prácticamente todo ataque, porque sabía Joel Wiki que se le venía la noche, que era muy difícil remontar, y al minuto 63, en una jugada que yo sé que para muchos fue polémica, entiendo que podía haberse marcado o no podía haberse marcado, un ligero pisotón o un ligero contacto que le terminan dando a José Paradela dentro del área, se termina revisando en el VAR y de ahí viene justamente la decisión de que se marque el penal y termina cayendo la primera anotación por parte de Cruz Azul, un gran disparo que tuvo más potencia que colocación por parte del Toro Fernández, el cual marcaba el 2-1 del encuentro al minuto 63. Después de la anotación venía un poquito más el ritmo a favor del equipo de Cruz Azul, porque el equipo justamente local, el equipo de San Luis, empezó a hacer un poquito más cambios, más defensivos, un poco más para resguardar el balón, y sin embargo claramente no le terminó funcionando, porque al minuto 81 terminaba cayendo la segunda anotación, lo que significaba el empate para Cruz Azul, con una gran asistencia por parte de Luca Romero, dejándosela a Jeremy Márquez, que termina apareciendo más como extremo derecho ya al finalizar el encuentro, porque unos minutos antes terminaba entrando Andrés Montaño por Eric Lira, o sea, prácticamente se tenía dos defensas, o sea, acaso tres, porque obviamente Joel Wiki no quería empezar mal el torneo, no queríamos justamente tener este comienzo pues agridulce de que justamente vienes de campeón, sería el octavo o fue el octavo partido con victoria de manera consecutiva. Ese cambio significó prácticamente que Cruz Azul se iba a volcar en contra del equipo local, y de esa manera es que termina cayendo el empate, para que después, unos minutos después, salía José Paradela por Amaury García para darle un poquito más de regularidad en la parte de medio campo, recuperar un poquito más el balón, tenerlo. Rotondi terminaba bajando para solventar un poquito esa parte defensiva que estaba pues ya prácticamente inexistente, porque él a veces funge como lateral izquierdo y en este caso terminaba apareciendo más como defensa, como mediocampista defensivo, como carrilero prácticamente. Venía un poquito más el ritmo, veníamos un cambio más por parte del Atlético de San Luis, que terminaba saliendo Rafael Llorente, dando de entrada a Santiago René Muñoz. Y después de eso, en unas llegadas, en unos pases, en una magnífica forma de ver el fútbol, en un enorme pase, en una gran asistencia por parte de Charlie Rodríguez, terminaba dándosela a Jeremy Márquez en un espacio espectacular, una jugada que empieza por el lado izquierdo y se termina definiendo por el lado derecho. Cae la tercera anotación por parte de Cruz Azul, el doblete de Ángel Jeremy Márquez, que con eso para mí termina sellando el MVP, no solamente con eso, sino que fue justamente
el encargado de neutralizar el ataque del francés y además de Rafa Llorente, y lo termina haciendo de manera espectacular. Y ya si le sumas eso, que termina siendo el que hace los dos goles, los últimos dos goles para Cruz Azul, creo yo que eso le da un plus extra. Terminaba el partido, venían algunas jugadas de peligro en contra de Kevin Mier, un tiro de esquina que se termina manejando y que bueno, podía haber sido el 4-2. La verdad es que Rotondi para mí se termina volviendo loco, tenía para darle el pase justamente, no recuerdo si era Jeremy o era Nico Ibáñez, tenía para darle el pase para que estuviera mejor posicionado, porque Andrés Sánchez ya estaba, el portero de San Luis ya estaba en la parte de arriba para buscar el empate, y desafortunadamente Rotondi, obviamente con esa necesidad de querer hacer su gol, de querer finalizar la jugada, termina disparando ya cayéndose, o sea, ya prácticamente vencido. El disparo no va con nada de fuerza, iba con dirección, pero no iba con nada de fuerza. Uno de los defensas de San Luis la termina tapando y Adonai termina marcando el final del encuentro. Había alguna polémica de que se podía haber marcado penal en la jugada, en la última jugada, pero el mismo Charlie Rodríguez señala que estaba con los brazos pegados, así que claramente no había elementos para marcar el penal, y termina cayendo el final del partido con una remontada espectacular por parte de la máquina cementera del Cruz Azul, que la verdad es que termina siendo un partido bastante importante al momento de ver los cambios que se tiene, porque Cruz Azul para mí tiene un cambio por cada posición y eso es lo más importante que tenemos en la plantilla, y además de eso que supo cómo manejar el encuentro, que no se volvió loco y que los cambios que hizo, si bien fueron ofensivos, los tres que hizo prácticamente fue marcar una línea de decir vamos a atacar hasta buscar al menos el empate, y no solamente consiguieron el empate, sino que consiguieron la victoria. Entonces creo yo que termina siendo un partido bastante redondo para Cruz Azul. Los dos errores defensivos, al final, reitero, termina haciendo una gran función la parte delantera de San Luis, y creo yo que ahí es donde se termina cayendo justamente esta posibilidad, pero desde el primer tiempo Cruz Azul iba con la idea de ganar el partido, e iba con la decisión de saber cómo poder llevarse los 3 puntos en calidad de visitante. Yéndome al uno por uno, la verdad es que Kevin Mier termina teniendo un gran partido, termina fungiendo de una manera bastante importante. Para mí no es culpa de él en ninguna de las dos jugadas. Sí hay algunos pases que termina errando, algunos centros que termina prácticamente dejando al vacío o regalándose al rival, pero más allá de eso, las intervenciones que tuvo que tener, ese rebote que termina teniendo Omar Campos en el intento de centro en el primer tiempo, iba con bastante peligro y la termina salvando él de una manera adecuada. Y las dos jugadas del gol, de verdad, yo para mí no creo que sea el culpable él, para mí es más culpa de la defensa, y creo yo que ahí es donde viene el problema. Jeremy Márquez, para mí el MVP, o sea, reitero, no solamente por los dos goles, sino porque estuvo apareciendo mucho en la parte derecha, tanto como defensa como para centrar, incluso buscar la asistencia para Cristian Everé o incluso para el Toro Fernández cuando se dio su ingreso. Entonces, para mí es el MVP del partido. Luego de ahí teníamos a Willier Dita y a Piovi, que para mí Piovi termina teniendo un partido un poquito más decente que el de Willier Dita. Es verdad que Willer termina salvando una jugada de peligro cuando cayó la primera anotación, cuando cayó el penal justamente de Cruz Azul, pero más allá de eso hubo muchas dudas, no sabía en qué momento intervenir, habían algunas faltas que terminaba marcando que al final pues obviamente claro, no queremos que le saquen tarjeta amarilla a los jugadores, sin embargo hubo algunas que podían haberse marcado como tal, y afortunadamente no se termina haciendo de esa manera porque controló un poquito más el ritmo, supo en qué momento entrar y en qué momento no, y creo que al final es cuando se vio esa agresividad por parte del colombiano. Y además, bueno, Gonzalo Piovi para mí termina apareciendo muy bien en las jugadas que tuvo que intervenir. Es verdad que justamente entre los dos es cuando cae el segundo tanto del Atlético de San Luis, pero para mí no termina siendo algo que pueda llegar a marcar que fue un mal partido y tampoco un buen partido. Para mí fue un partido regular por los dos. Omar Campos, la verdad es que me duele mucho decirlo, pero no fue un buen partido para él. Me duele porque al final es uno de los jugadores que yo más estuve defendiendo y más me encariñé con él por la forma en cómo defendía, por la forma en cómo atacaba, por la forma en cómo se comía la banda izquierda, y desafortunadamente no se pudo ver en este partido. Todo lo que intentaba, todo lo que buscaba concretar, desafortunadamente no se terminaba dando, y creo yo que ahí fue un error muy claro para Omar Campos, que a ver, no creo
creo que le vayan a quitar el puesto. Para mí tiene una calidad espectacular. Creo yo que va a ser uno de los jugadores referentes en esta apertura 2026 para Cruz Azul, pero al menos este comienzo creo yo que es algo muy importante de ver. Creo que Willy Ardita tiene que empezar a hablar con él y checar justamente qué es lo que más se le complica, porque en este partido prácticamente no lo vi y todos los balones que iban de su banda, todos se los ganaban. Entonces, creo yo que ahí hubo algunos errores. El rebote prácticamente no es error de él, al final él busca defender, pero más allá el resto del todo lo que fue el partido, para mí termina siendo un partido bastante negativo para él. Luego en el medio campo defensivo teníamos a Eric Lira, que bueno, Eric Lira, otro partido 10 de 10, o sea, es muy difícil que Eric Lira no tenga un partido malo, y no solamente lo digo por lo que vimos en México, sino porque lo venía demostrando en todo lo que fue el resto del final del torneo que finalizó con Cruz Azul. Y además en este partido se termina marcando de una manera muy, muy adecuada y termina quitando los balones que tenía que quitar de una manera muy acertada. Agustín Palavecino, si bien apareció mucho como defensa, creo yo que no termina siendo un partido destacado para él. Para mí es una calificación media, porque las que tuvo que aparecer, o sea, apareció de una manera adecuada, pero hubieron algunos errores, algunos rebotes, algunos pases que no se terminaban concretando o que no llegaban al destino que él quería. Entonces creo yo que ahí es justamente donde viene un poquito la calificación neutra, o sea, ni bien ni mal, y desafortunadamente, bueno, creo yo que tiene muchísima más calidad que mostrarnos Agustín. Sin embargo, en este partido creo que no se termina viendo de esa manera. José Paradela para mí termina siendo un partido bien, termina siendo un partido positivo, buscó disparar, buscó pasar, buscó dar algún centro, ese pase que le pone a Veré, bueno, prácticamente era el primer tanto, reitero, pero desafortunadamente no se da, y para mí termina siendo una calificación positiva porque hasta que termina saliendo fue cuando se vio un poquito menos el peso en el medio campo y se empezó a concentrar más por las bandas. Obviamente con Jeremy, obviamente con Luca, obviamente con Charlie, que empezó a fungir un poquito más por la banda izquierda. El mismo Charlie Rodríguez, calificación perfecta, o sea, calificación también 10 de 10, termina apareciendo, termina teniendo ese error que, reitero, a mí me sorprendió mucho que no hubieran un poquito más de repeticiones en lo que le terminaron sacando tarjeta amarilla por simular, pero bueno, al final termina siendo una calificación positiva por el pase que le pone Veré y que justamente termina siendo el poste que termina reventando Rodolfo Rotondi, y además el pase que le termina dando a Jeremy Márquez, las intervenciones que tuvo, las apariciones que estuvo teniendo en el medio campo, creo que fueron bastante claves y creo que se terminaron viendo en el marcador de este partido. De ahí por la banda izquierda, Rotondi para mí termina siendo también otro jugador importante, otra calificación perfecta, 10 de 10, porque no solamente empezó a aparecer como delantero o como extremo izquierdo, sino que también se metía por el medio, trataba de buscar un poquito más de movilidad, una triangulación que tiene también muy linda con justamente Charlie, que viene justamente al disparo, que se termina estrellando en las manos del portero, que no pudo darle dirección, no pudo colocar como a él le gusta. Sin embargo, creo yo que termina apareciendo muy bien, y además que cuando vienen todos los cambios ofensivos, él decide echarse para atrás, con lo que eso pesa, porque al final corriste todo el partido y justamente después de eso que tienes que empezar a fungir más como lateral o como carrilero, también estuvo corriendo. Un partido espectacular por parte de Rodolfo Rotondi. Y Cristian Everett es una calificación negativa, no por la que falló, sino porque fueron las pocas apariciones que tuvo el nigeriano. La verdad es que me duele mucho, reitero, decir que fue un mal partido, porque al final lo que termina siendo el torneo o el final del torneo anterior, tanto en la Leagues Cup como, perdón, en la CONCACAF como en el cierre del torneo, para mí lo termina haciendo muy bien, y bueno, desafortunadamente no termina apareciendo en este partido. Creo yo que es triste decir que hubo dos jugadores que no rindieron, que no aparecieron, el caso de Omar Campos y el caso de Cristian Everé, en lo que fue una remontada espectacular por parte de Cruz Azul, pero hay que ser objetivos. Yo por más que los quiera, por más que tenga la oportunidad de admirarlos, de hablar bien de ellos, cuando no hagan un buen partido, desafortunadamente me va a tocar pues hablar justamente de lo que yo veo dentro del campo. Entonces, para mí es muy importante el hecho de que se consiguieran los 3 puntos. Es clave que se den estos errores en el primer partido, porque de ahí puedes empezar a mover, puedes empezar a modificar. La primera prueba importante que vas a tener va a ser el sábado justamente contra Toluca, cuando se juegue ese campeón de campeones.
Y ahí es donde tienes que ver justamente qué jugador está con ritmo, qué jugador está bajando el ritmo, qué jugador puede darte muchísimo más o qué otro tipo de ritmo le puedes dar para que no tengan esa clase de errores, porque reitero, los dos errores que tuvo Cruz Azul el día de hoy y además de otros que, bueno, terminan siendo algunos rebotes entre Piovi y una barrida que tiene Willardita, los otros rivales que de más calibre o que tienen mucho más delantera que San Luis, reitero, no lo digo por mal, al final Joao Pedro para mí podía haber sentenciado ese partido con los errores que tuvo Cruz Azul, pero con otro tipo de rivales como Toluca, América, Chivas y Tigres, ese tipo de errores no las van a desaprovechar y esa clase de errores son las que no tiene que tener Cruz Azul. Un buen comienzo, una buena cachetada con guante blanco o con guante suave para Cruz Azul, para no confiarse, para no estar teniendo esa clase de errores que te pueden costar muy caro en el tema de los puntos, en el tema de la tabla general, y ya estaremos viendo cómo se terminan suscitando el resto de partidos. El martes van a jugar contra Puebla. En el papel no tendrá que ser un partido complicado o un partido difícil, pero ya estaremos viendo cómo se da y el sábado, reitero, ya estaremos viendo cómo se finaliza ese partido de campeón de campeones. No este sábado, sino el sábado que viene. Entonces, bueno, ahí está el análisis general, creo que no me olvidé de nada. Mi nombre es Miguel Vargas, es un gusto poder volver a ver a la máquina de Cruz Azul, iniciar un torneo nuevo, iniciar otra vez con la ilusión de que llegue la undécima, de que podamos conseguir el bicampeonato y que sea un enorme torneo para cada uno de los jugadores que estén representando la bonita playera del equipo del actual campeón del fútbol mexicano. Cuídense mucho, mi nombre es Miguel Vargas y nos vemos el miércoles en Rebote MX y en el resto de los análisis. Bye.